¿Qué tal, médicos? Hoy vamos a revisar un tema de mucha importancia que complementará por fin esta parte de gastroenterología que ya hemos revisado. Hoy vemos cirrosis y las muchas complicaciones que derivan de esta enfermedad. Temas que, como son muchos, siempre vamos a encontrar una que otra pregunta interesante en el examen. Vamos a definir entonces a la cirrosis como un proceso difuso que se caracteriza por fibrosis y también la conversión de la arquitectura normal en una estructura que menciona es nodular y es anormal. Esto como consecuencia obviamente de un gran número de padecimientos inflamatorios crónicos que van a afectar al hígado, ¿no? Recordando que tenemos nuestro hígado normal, luego podemos tener un hígado graso, datos de fibrosis, datos igual de más ocupación de ácido graso por parte del hígado y finalmente ya la pura cicatriz que es la cirrosis. Vemos que es la tercera causa de muerte en los varones y principalmente va a estar causada por el alcoholismo crónico. Sin embargo, también puede ser causada por virus de la hepatitis B y C, hígado graso no alcohólico y también puede ser incluso por hepatitis autoinmune. De hecho, vemos que, por ejemplo, bueno, aquí sale esto mal, pero se reconoce que la ingesta crónica de entre 40 gramos por día de alcohol, o sea, lo que equivale a 12 onzas de cervezas o un litro de vino, durante 20 años va a ser aquello que favorece el desarrollo de insuficiencia hepática crónica. Entonces apunten ese dato, 40 gramos de alcohol al día es lo que necesitas por unos 20 años para tener este desenlace. Y si lo pensamos, pues 12 onzas no es mucho, la verdad, son aproximadamente 4 cervezas. Entonces 4 cervezas diarios por 20 años es lo único que necesitas para llegar a este punto. Entonces ahí que sí, el alcoholismo crónico es la principal causa de daño para ese tipo de situaciones. El cuadro clínico, la guía nos da muchísimos signos y síntomas, pero hace referencia sobre todo a tres: ictericia, ascitis y asterixis, ¿no? Ese temblor fino en la mano. También pueden aparecer otros como osteoartropatía hipertrófica. Podemos tener ese característico hedor hepático, que si alguna vez lo han podido presenciar, pues sabrán que es un olor único. Nunca, no hay nada más en el mundo que se le parezca y es sumamente potente. Podemos tener ginecomastia en el caso de los varones, hepatomegalia, eritema palmar, telangiectasias, como vemos acá. También puede haber, aparte de hepatomegalia, esplenomegalia, puede haber atrofia testicular y distribución ginecoide del vello en el caso de los varones, sobre todo. Datos menos específicos menciona la guía, pero que aún así hay que sospechar en un paciente que tenga los factores de riesgo, como etilismo crónico, son anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga y menciona también incluso osteoporosis. Vemos que hasta el 40% de los pacientes van a ser asintomáticos en su primera etapa. Por lo tanto, para tener bien este cuadro, al momento del diagnóstico hay que solicitar más cosas. La guía nos pide solicitar BH, química sanguínea, electrolitos, tiempos de coagulación, PFHs, obviamente. También valorar el cociente TGO-TGP, eso lo utilizan en gastro para saber si efectivamente nuestro paciente tiene una cirrosis. Y también elevación de las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina. Todo esto, pues, obviamente, para poder dar orientar correctamente nuestro padecimiento y asegurarnos de que es más bien una consecuencia de cirrosis alcohólica, que no sea una hepatitis autoinmune, que no sea una hepatitis vírica o algo así. Y vemos que, por ejemplo, aquí viene la guía también, que nos refiere que el paciente con insuficiencia hepática crónica y cirrosis hepática debe considerarse como un hospedero inmunocomprometido, ¿no? Muy importante, más en esos casos de COVID, en los que pues ahora la misma guía nos dice que ese paciente también requiere atención especial. De hecho, menciona que hasta el 25% de los pacientes con cirrosis van a presentar un evento infeccioso importante al año. Y vemos que de la infección más importante va a ser la famosa peritonitis bacteriana espontánea, que posteriormente veremos cuáles son sus criterios diagnósticos. Entonces, para establecer un diagnóstico correcto, necesitamos uno, antecedentes personales, consumo crónico de alcohol, más una clínica sugestiva, elevación del perímetro abdominal, podemos tener los cambios en el varón, ¿no? Atrofia testicular, podemos tener el tema palmar, asterixis, ictericia, todo eso. Laboratorios alterados, ya vimos todos estos, ¿no? Una VH, una química sanguínea, las pruebas de función hepática, la elevación del TGO sobre el TGP, las bilirrubinas, la fosfatasa, bla, bla, bla.
También incluso podemos utilizar ultrasonido abdominal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en las primeras etapas de la cirrosis pues no tenemos aumento del volumen o no se ve, está distribuyendo el abdomen, pero con un buen ultrasonido pues sí podemos detectar estas imágenes que ya se ven más oscuras, que pues obviamente es pura agua. Incluso podemos realizar endoscopía para valorar en ese momento si no tenemos datos de varices esofágicas. Y finalmente, pues el gol estándar prácticamente es la biopsia, ¿no? Donde observaremos nódulos de regeneración y también lo más importante, pues fibrosis, que nos habla de que ya ese hígado ha sufrido constantemente cambios estructurales de tanto proceso inflamatorio y pues ya queda la pura cicatriz. Las escalas que hay que utilizar, nos recomienda la guía utilizar el Child Pugh, ¿no? Que la mnemotecnia clásica es batea, ¿no? Batea de bilirrubinas, ascitis, tiempo de protrombina, encefalopatía y albúmina. No va así como así luego, pero pues es la mnemotecnia fácil para aprendérselo otra vez. Bilirrubina, ascitis, tiempo de protrombina, encefalopatía y albúmina. Los valores, siempre que vean una escala de 3 nada más, apréndanse el 2 y de ahí lo que es para abajo pues es menos y lo que es para arriba pues es más. Entonces, por ejemplo, en batea podríamos tener, por ejemplo, bilirrubina es un 2, o sea, de 2 a 3 2 puntos es igual a 2 a 3 miligramos sobre decilitro. Bueno, ya, entonces, si es más de 3, pues da 3 puntos. Si es menos de 2, pues es un punto. Y así, ¿no? Ascitis, pues si tiene ascitis leve, 2 puntos. Si no tiene ascitis, pues es un punto. Si tiene moderada grave, pues es 3 y así nos seguimos. Lo más importante es quizá aprenderse, o quizá lo único que tiene sentido es aprenderse la puntuación total para su supervivencia. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tenemos un Child Pugh A, la supervivencia, que es lo que nos llegan a preguntar, a un año es del 100%, pero a los 2 años ya baja hasta un 85%. Y eso es más grave porque cuando tenemos un Child Pugh C, vemos que la supervivencia al año es menos de la mitad, 45% nada más. Y a los 2 años, pues todavía menos, 35%. Entonces, esos son los quizá puntos de corte que podrían llegar a ser preguntados, aunque creo que solo se preguntaron en ARM. Entonces, si no se le aprende, no se enfrasquen mucho. Ese es el algoritmo en el que vemos el algoritmo para diagnóstico de insuficiencia hepática crónica. Entonces, de todo lo que hemos revisado, recordemos, hacemos historia clínica, valoramos factores de riesgo, signos y síntomas de insuficiencia hepática crónica o estigmas hepáticos que vamos a encontrar, ¿no? Muy bien, ya integramos un diagnóstico de probable cirrosis, perfecto. Hacemos pruebas de función hepática, donde tenemos biometría hemática completa, con plaquetas, símbolo de protombina, y serológicas, pruebas de función hepática, fotos alcalina y todo eso para saber si nuestro daño hepático es por cirrosis o por otra cosa. Muy bien. Podemos utilizar un ultrasonido abdominal con Doppler incluso para valorar insuficiencia hepática crónica y valorar complicaciones como ascitis, hipertensión de la arteria portal. Recuerden que a partir de 10 milímetros de mercurio es cuando ya empieza a haber varices y también incluso trombosis de la vena porta. Bueno, entonces, si se confirma esa insuficiencia hepática con datos de descompensación crónica por ascitis, se va directo al Hospital General de Zona, o sea, sube a segundo nivel. Sí, también podemos referir para biopsia hepática si no logramos integrar todo el diagnóstico, pero pues si estamos casi seguros, nada más que pues la clínica no está en clásica. Y aparte, pues también si le hacemos la biopsia, pues ya lo podemos referir directamente a gastroenterología. Entonces vamos a ver un poquito de esas complicaciones que quizás es lo más importante de la citis. Aquí tenemos las varices esofágicas. Vemos que la guía dice que es la complicación letal más frecuente. Incluso vemos que hasta la mitad de los pacientes con cirrosis van a tener un episodio. Entonces, ¿por qué creen que luego se terminan muriendo? Bueno, ya estamos en un Child Pugh más avanzado. También vamos a ver que tiene relación obviamente con la gravedad del Child Pugh, que puede ser B en un 40% y un C hasta un 80%. O sea, pacientes diagnosticados con Child Pugh B, aparte de que un poquito más de la mitad pueden morir en los primeros 2 años, la mitad en su primer año va a tener un evento de sangrado por varices esofágicas. Vamos a ver que se autolimita hasta en el 80% de los pacientes con tratamiento y 50% sin tratamiento. Curiosamente, la guía hace esta anotación, entonces por eso la colocamos. La mortalidad a las 6 semanas del evento es de hasta un 20%. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente esto solo refleja el inicio del FIT, ¿no? Es que si ya tienes, si se ha reventado una varice esofágica, pues es porque tu sistema
el cuerpo ya está completamente descompensado y esto nada más es como el primer dato de alarma que te muestra que esto está a punto de colapsar. Y vemos que también el primer episodio aparecerá a los 2 años del diagnóstico, que sigue teniendo mucha relación con esto del Child-Pugh. Factores de riesgo para varices esofágicas. Tenemos consumo de alcohol, principalmente la guía lo pone muy grande, muchas negritas, o sea, siempre que busquen que estén sospechando varices esofágicas, que les ponga factor de riesgo, busquen alcohol. ¿No? Otra vez aparece sobre todo en Child-Pugh, VOC. Cuando aparecen varices de más de 5 milímetros, hay que valorar también cambios en el flujo portal, en caso de casi de presente ascitis, y este que es el GPBH, que es un gradiente portovenoso, que es mayor a 10 milímetros. Recordamos entonces que la hipertensión portal es aquella que aparece a los 6 milímetros de mercurio y el sangrado a partir de los 10 milímetros de mercurio. En su diagnóstico, vemos que la guía nos dice que se recomienda realizar una endoscopía a todo aquel paciente con cirrosis hepática para la detección oportuna de varices esofágicas y gástricas durante el diagnóstico. O sea, tú tienes un paciente que con cirrosis, bueno, pues ahora hay que hacerle una endoscopía para saber si le vamos a ligar o no esas varices, como vemos acá. Entonces aquí hay unas recomendaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, si realizamos una endoscopía diagnóstica, hay que evaluar factores predictores de hemorragia, los cuales incluyen ubicación, ya que vemos que es más común en las esofágicas que en las gástricas. Obviamente por eso casi ya hablamos de pura varice esofágica. El tamaño de las varices, recordemos que hay mayor riesgo cuando miden más de 5 milímetros, es decir, una varice que ya mide 5 milímetros o más está a punto de romperse. Y, y también la presencia de banderas rojas o signos rojos. Por ejemplo, que tengan estrellas rojas, pues obviamente ese vaso está más cerquita de la luz. Puntos de fibrina, que quiere decir que realmente ese vaso ya sangró y más bien está cicatrizando y en cualquier momento se vuelve a reventar. Si tenemos varices sobre varices, o sea, imagínense, hematoquiste, o sea que pues igual cicatrización, una mancha rojo cereza, etcétera, etcétera. Por el otro lado, vemos que también tenemos opciones no invasivas de bajo costo en caso de que no tengamos un endoscopista o el endoscopio esté descompuesto, como casi nunca pasa en México, obviamente. Y vemos que son, por ejemplo, realizar la relación internacional o un INR que sea mayor a 1.5, un diámetro de la vena porta mayor a 13 milímetros y tener plaquetas menos de 150.000. O sea, todos estos ya son igual como banderas rojas que dicen, ¿sabes qué? Si tu paciente tiene INR mayor a 1.5, pues obviamente ¿qué quiere decir? Que no va a poder controlar su sangrado o que es más propenso a sangrar. Entonces, si este paciente ya tiene riesgo de tener varices esofágicas, pues te habla de que algo tienes que hacer porque este paciente a lo mejor de repente empieza a sangrar. Si el diámetro de la porta es mayor a 13 milímetros, pues también te habla de que hay una mayor tensión ahí y por lo tanto en cualquier momento pues eso se rompe. Y en plaquetas menores de 150.000, pues igual te habla de que tu paciente cuando si llega a sangrar, pues se te va a complicar. Por eso vemos que puede ayudarte a pensar en hipertensión portal, sin embargo, no te asegura que ese vaso vaya a sangrar, sino que te dice, ¿sabes qué? Ve pensando que ese paciente se te va a complicar. El tratamiento, vemos que en caso de que ya se te rompió tu varices esofágica, bueno, ¿qué vas a hacer? Lo primero es que lo vas a tratar como si fuera una urgencia. Entonces es resucitación hídrica, ya sabes, doble catéter, ancho y aparte ABC, vía aérea, B vía aérea abierta, B de ventilación y C de circulatorio. Ya está. Cumples tu ABC como si estuvieras en una emergencia importante y vamos a valorar primero el manejo de las complicaciones y el control hemorrágico. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta resucitación? Tenemos que tener una sistólica, una presión sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio. Vamos a hacer transfusión si al finalizar, por eso viene hasta el final el control hemorrágico, nuestra resucitación inmediata, la hemoglobina es menor a 7 miligramos sobre decilitro. Si es mayor a 7, no le damos nada. Las plaquetas solo le vamos a pasar si tiene menos de 150.000, que corresponde con lo que revisamos acá. Y plasma fresco si el TP es mayor a 1.5 el valor de referencia o el valor que tenía al ingresar a piso. Entonces, así es como vamos a ir refiriendo o anotando nuestras indicaciones. Está sangrando, bueno, entonces, ya que sangró, ya que se paró, decimos, bueno, ahora qué le voy a hacer. Lo primero es que le tenemos que dar
tratamiento farmacológico. Menciona que se puede utilizar terlipresina como medicamento de primera elección u octreotide como el medicamento de segunda elección. Si les preguntan cuál es el primero y cuál es el lo primerito que le van a hacer, curiosamente es terlipresina. Después octreotide y antibióticos. Menciona que el más útil para estos casos es ceftriaxona. Entonces aquí sí se vale, pero es IV. Endoscopía en menos de 12 horas para valorar ligadura de varices como primera elección, y si no se puede utilizar escleroterapia. Y si falló o no tenemos endoscopio, bueno, pues podemos utilizar la sonda de Sengstaken-Blakemore o la sonda de Linton. Pero bueno, ya saben, la primerísima elección sigue siendo Sengstaken-Blakemore. Entonces, que otra vez repasemos: tienes paciente con hemorragia, lo primero que haces es darle terlipresina o sinoctiotide. Si tienes endoscopio, pues le metes aparte ligadura de varices. Y si te falló la terlipresina, el endoscopio o no tenías, pues ya le puedes meter sonda de Sengstaken-Blakemore, ¿no? Esa sonda tan rara que se pone en el esófago y pues literalmente es un globito que se infla y pues hace compresión directa sobre el vaso. Más que nada, así es como se para el sangrado. Entonces aquí tenemos tratamiento inicial del sangrado varicial agudo, manejo ABC, vía aérea permeable, ventilación y soporte hemodinámico. Listo. Entonces, ya que salvaste la vida de tu paciente, porque obviamente es lo primerito que vas a hacer, ya que estás más o menos estable, bueno, realizas exámenes de laboratorio, biometría hemática, tiempos de coagulación, función hepática, renal, grupo sanguíneo y cruce de sangre, pues obviamente, ¿no? Para ver qué onda. Muy bien, entonces, si le diste resucitación hemodinámica con líquidos, mantenemos perfusión adecuada, colocamos los accesos IV, soluciones coloides o cristaloides, sobre todo cristaloides, mantener la sistólica, ya vimos entre 90 y 100, y monitorización estrecha. Si le pasamos hemoderivados, porque obviamente tenemos hemoglobina menos de 7, plaquetas menos de 50.000, aquí la ya nos cambia, y el INR más de 1.5 veces lo normal. El tratamiento del sangrado varicial, vemos que la terapia farmacológica de primera línea es terlipresina 2 miligramos IV cada 4 horas por 5 días. Y realizar endoscopia antes de las 2 horas para valorar si o no la ligadura. Y finalmente, prevención de complicaciones. Ya vimos aquí aparece la ceftriaxona. También hay que valorar si nuestro paciente no desarrolla neumonía por aspiración de la hematemesis, por eso ahí también la ceftriaxona, control de encefalopatía hepática, que ahorita vemos cómo se clasifica, y también en caso de lesión renal aguda podemos tener resucitación hemodinámica con líquidos, ¿no? Y evitar fármacos, obviamente nefrotóxicos, no le des amicacina, por favor. Y también aquí, bueno, ya está. Ya le dimos todo esto, ya está estable, ya le dimos sus primeros fármacos, su terlipresina, le pasamos hemoglobina y también tiene su solución IV. Muy bien. Entonces ahora sí le hacemos su endoscopía. Tenemos varices de menos de 5 milímetros, ya varices chiquitas, le hacemos ligadura. Entonces vean como siempre lo primerito es terlipresina y después ligadura. Si les aparecen las dos opciones en su simulador y en su ¿qué creen? Sí es terlipresina. Yo siempre me equivocaba en el Prevomед. Entonces, pues yo creo que al error 10 por fin me lo aprendí. Entonces, siempre terlipresina y después, ahora sí, la ligadura. Y como segunda línea, la escleroterapia. Muy bien. Si mide más de 5 milímetros, directamente te vas a ligadura varicial. No le puedes hacer escleroterapia. La ligas luego. Si tenemos varices esofagogástricas, donde tenemos una clasificación que es GOP1 o GOP2, IgB1 y IgB2, eso no se preocupen. Lo importante aquí, vean, es que es igual a ligadura o inyección de butilcianoacrilato, que es como cola loca. Pero bueno, al final de cuentas, ligadura o inyección de butilcianoacrilato. Ya está, se logró control del sangrado. Sí, perfecto, se queda con tratamiento médico de soporte y profilaxis secundaria. Otra vez con ceftriaxona. Valoramos el control de encefalopatía hepática, todas estas cosas. No lo logramos. Bueno, ahora sí, ya le colocamos la sonda de Sengstaken-Blakemore hasta que logremos la estabilidad hemodinámica. Continuamos entonces con ascitis, que ya lo refiere como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Vemos que hasta el 85% de las personas con ascitis son portadores de cirrosis, lo cual nos habla de que entonces no es el 100%, que quizás es el dato interesante de la guía, ¿no? Que no porque tú tengas ascitis quiere decir que tengas cirrosis, siempre hay que hacer bien un diagnóstico diferencial. Vemos que aproximadamente el 15% de los pacientes con ascitis van a morir al año y cerca del 44% mueren a los 5 años. Entonces, otra vez, la ascitis es el reflejo de que la homeostasis ya está comprometida y tu paciente puede morir en cualquier momento. Y vemos que es la principal complicación debido a la cirrosis. Entonces, hay que hacer un poquito de énfasis. Vemos que la complicación letal más frecuente, o sea, los pacientes con cirrosis se van a morir por sangrado varicial,
pero lo que la mayoría de ellos sí o sí va a presentar es ascitis, no confundir. El cuadro clínico, ya saben, el famosísimo, las olas, ¿no? Tenemos el incremento del perímetro abdominal, como vemos acá. Entonces vamos a tener signos que estos van a ir apareciendo de acuerdo a la cantidad de líquido que presenta mi paciente. Podemos encontrar el signo de la ola o del témpano de hielo, ya saben, con tus manitas y vas sintiendo cómo se va moviendo el agua. Podemos tener la matidez cambiante, ¿no? Que es en forma de media luna y todo eso, cuando tenemos de 1.5 a 3 litros, y la ola cítica hasta los 10 litros, ¿no? Que pues ya tener 10 litros de agua en el abdomen, pues sí, obviamente ya se ve muy comprometido, ¿no? Aparte que se ven las famosísimas cabezas de medusa o telangiectasias. Entonces, vamos a realizar ultrasonido en caso de sospecha. Ya vimos cuando tengamos menos de medio litro, menos de un litro, que pues nuestras manitas no alcanzan a sentir y nuestro ojo tampoco puede ver. Entonces, cuando es poquito, en este caso sí convendría realizar el ultrasonido para poder confirmar el diagnóstico. Y también podemos realizar paracentesis evacuadora, que es método diagnóstico y hasta terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto no lo vamos a sacar y ya decimos, ah, bueno, ya le saqué la agüita, qué bueno, ya te vas a tu casa. No, siempre hay que saber realmente si este líquido igual es líquido acítico, qué tal que realmente es por cáncer, qué tal que es otra cosa y nosotros ahí ya lo dimos de alta. Entonces, siempre hay que realizar paracentesis abdominal en todo paciente que tenga ascitis de novo, vean, o sea, que debuta, grado 2 a 3, ahorita tenemos su clasificación, y en todos los pacientes hospitalizados que tengan agravamiento de ascitis o complicaciones de cirrosis. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber qué hay ahí. Tenemos que asegurarnos de que eso es líquido, acítico y no otra cosa. La punción, recuerden, que se hace en el cuadrante inferior izquierdo o derecho, pero generalmente es en el izquierdo, del abdomen. Ya saben, 2 veces de dedo arriba, o sea, 3 centímetros, y 2 veces de dedo hacia la línea media. O sea, se queda como por aquí. Entonces aquí tú pones tu catéter, pum, conectas tu jeringa de 20 cc, sacas los 20 cc porque esos se van a patología, y por el otro lado pues ya pones tu pack para que empiece a salir por ahí el líquido. Entonces aquí vemos un poquito más de la paracentesis, donde vemos que aquí está el ombligo, aquí está la espina ilíaca anterior superior, y aquí, como vimos en ese tercio, pues es donde se realiza la punción. Entonces recuerden que, por ejemplo, si tenemos proteínas menos de 15 gramos sobre el litro, pues tenemos riesgo de infección bacteriana. Entonces hay que dar profilaxis antibiótica. Aquí tenemos este cociente que es el GASLA, más de 1.1. Solo sepan que a partir de ahí, a partir de un cociente mayor a 1.1, es altamente sugestivo de hipertensión portal. No se metan en más problemas. Con eso se quedan con que GASLA más de 1.1 es altamente sugestivo de hipertensión portal. Y aquí tenemos la muestra de líquido peritoneal, entonces lo mandamos a citología. ¿Por qué? Pues porque vemos que cuando tiene más de 250 neutrófilos, no leucocitos, neutrófilos, forzosamente tienen que ser neutrófilos, más de 250 por milímetro o menor, pero con datos de infección, obviamente eritema, fiebre, alteración del estado de alerta, pues obviamente el paciente séptico, ya tiene que recibir profilaxis con cefotaxima, no ceftriaxona. Vean, entonces es lo mismo dar profilaxis para las varices, que es con ceftriaxona, y dar para evitar la peritonitis bacteriana espontánea, que es a partir de 250 neutrófilos, otra vez en grandotas neutrófilo, mayor de 250 milímetros, perdón, con cefotaxima. GASLA, recuerden otra vez, mayor a 1.1, es sugestivo de hipertensión portal. Y cuando tenemos proteínas bajas, pues tenemos más riesgo de infección bacteriana. El tratamiento entonces podemos realizarlo incluso por medio de uresis, que esa es la primera línea. No le vamos a sacar todo de primera línea por el catéter. Nos recomiendan que mejor demos tratamiento farmacológico. Entonces, cuando tenemos ese tratamiento hay que cuantificar el balance negativo de sodio. ¿Por qué? Pues porque probablemente nuestro paciente está teniendo al momento del diagnóstico una hiponatremia, pero va a ser dilucional. Entonces hay que ver si este sodio que está bajando es sí o no producto de lo que estamos, de nuestra terapia, y también pues los fármacos que estamos utilizando. Hay que valorar la disminución de peso de 1 a 2 kilos al día cuando no tengamos edema, para ver si está siendo efectiva nuestra terapia. Y los diuréticos recomendados son espironolactona más furosemide. Si es refractaria o si nuestra citis ya de plano está, atención, ni modo, ahora sí, paracentesis evacuadora más albúmina en caso de que tengamos más de 5 litros de evacuación. Entonces aquí tenemos que, en caso de que ya tengamos más de 5 litros evacuados, hay que agregar 8 gramos por cada litro evacuado de
albúmina para prevenir una disfunción después de la paracentesis. Si falla el tratamiento, podemos utilizar TIPS o el TH. ¿Ok? Bueno, esto ya es algo muy propio de gastro, donde metemos un catéter y se va por otro lado. Entonces, quédense con que paracentesis, si falla la paracentesis, le pones la opción de TIPS. No te metas en problemas de que son TIPS. Aquí tenemos entonces anexos de la guía de ascitis. Vemos que, por ejemplo, los laboratorios que se tienen que realizar sí o sí es la citometría y el diferencial del líquido que sacaste, la cantidad de albúmina y las proteínas totales que vas a encontrar en ese líquido. Opcional, puedes utilizar un cultivo en caso de que, pues, si tu citometría te salgan más de 250 neutrófilos, puedes buscar glucosa, DHL y amilasa. Esto para valorar si no es por tuberculosis o por otra cosa. Ocasional, pues si su sospecha de tuberculosis sigue aumentando, pues ya les es el VAR. Pero vean cómo esto ya no es obligatorio, de hecho ya queda como en tercera línea, ¿no? Esto es como cuando ya quieres hacer ciencia y tu diagnóstico pues está yendo como por otro lado. Es nada más cuando ya descartaste cirrosis y quieres ver por qué es. Y vean como sin utilidad, o sea, jamás le pidan pH, lactato, colesterol, fibronectina o glucosaminoglicanos. Yo tampoco he visto que pidan esto, pero la guía lo menciona 2 o 3 veces, que esto no tiene caso, entonces quizá las preguntas sean de esas de realizar todos los exámenes menos estos. Y ahora sí, clasificación de la citis de acuerdo a su intensidad. Vemos que grado 1, por eso no se pedía la paracentesis en ese grado, es aquella que solo vemos por ecografía. Entonces no precisa tratamiento porque pues sobra muy poquito y se va con el puro diurético. Grado 2 es aquella que ya manifiesta un malestar abdominal, o sea, el incremento del líquido en el abdomen ya está condicionando que nuestro paciente sienta interferencia con su vida diaria, ¿no? Probablemente le esté causando constipación, probablemente la ropa pues ya no le queda, a lo mejor está gordo, pero con esto pues más, entonces ya le empieza a molestar. Y grado 3 es aquel que ya esa tensión y se caracteriza por malestar abdominal, que en ocasiones ya incluso le causa disnea, ¿no? Pues es tanto el líquido que impide la correcta expansión del diafragma. Entonces, ahora sí, ya nuestro paciente no puede realizar esfuerzo físico y decide acudir al médico porque dice: doctor, no puedo respirar. Entonces, ya saben, si tiene malestar abdominal o ya de plano le está causando disnea, ahora sí, paracentesis evacuadora. Tenemos nuestro pequeño algoritmo donde vemos que ya tenemos un paciente diagnosticado o con sospecha de ascitis. Perfecto. Entonces, reevaluación clínica y exploración física. ¿Tenemos una percepción clínica de ascitis? No. Entonces le hacemos ultrasonido, ultrasonografía. Aguas, porque en el ENUAR pusieron 4 sinónimos de ultrasonografía y la correcta era la que estaba bien escrita. ¿Tiene ascitis? No, no tiene ascitis. Bueno, se va a su primer nivel, va a ser diagnóstico diferencial. Sí, sí tiene ascitis, o sí confirmo que o desde yo clínica veo las telangiectasias, veo el eritema palmar, los manchas rubí, bla, bla, bla. Digo, sí, sí tiene ascitis, bueno, está bien. Le hacemos punción peritoneal, ¿por qué? Pues porque si yo la veo, o si el ultrasonido me dio positivo, pues es que ya es un grado 2. Entonces, por eso le hago la paracentesis. Ya dice la paracentesis. Entonces vamos a ver el gas, la gradiente sérico-acítico de albúmina, o GASA, o relación albúmina sérica acítica. Más de 1.1 gramos es hipertensión portal. No es menor a 1.1, no es hipertensión portal, es transudado y tenemos que solicitar otros estudios de laboratorio. Porque si es mayor a 1.1 es hipertensión portal. Vamos a ver cuántos leucocitos tiene. Menos de 250. Pues no tiene peritonitis bacteriana, afortunadamente. Se va puramente restricción de líquidos y empleo de diuréticos. Si tiene más de 250, entonces es peritonitis espontánea, peritonitis bacteriana espontánea, y le damos antimicrobianos. Ya vimos con cefotaxima, restricción de líquidos y diuréticos. Hay respuesta no, chin, se va a tercer nivel. Sí, bueno, se queda en observación y tratamiento. Entonces, ahora otra vez tenemos nuestra peritonitis bacteriana espontánea. No responde al manejo proporcionado, reevaluación y exploración física, protocolo de estudio completo de alta especialidad, determinación de las causas, bla, bla, bla. Y vemos otra vez células en el líquido peritoneal de función renal. Tenemos más de 250, aquí es neutrófilo, sí, peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, paracentesis seriada, derivación por tocado, antibióticos, diuréticos. Y si ya sacamos más de 5 litros, pues alúmina. Tiene creatinina, por eso evaluamos la función renal mayor a 1.5, entonces no es una peritonitis bacteriana espontánea, es un síndrome hepatorrenal. Entonces de ahí, para eso nos servía realizar esa cuantificación, o para eso nos servía
esa química sanguínea. Entonces, creatinina más de 1.5 es un síndrome hepatorrenal. Entonces, parálisis seriada, derivación por cava otra vez. Este es el TIPS. Antibióticos, diuréticos, o albúmina, o clotriditerlipresina, e incluso evaluar trasplante hepático porque ese hígado ya fue. Encefalopatía hepática, vemos que la guía lo refiere como en disminución del nivel de conciencia, alteraciones del intelecto y cambios de personalidad. Entonces, esos tres, disminución del nivel de conciencia, pues obviamente estás somnoliento o estás ido, alteraciones del intelecto, menciona la guía, ya no puedes sumar o restar, y también cambios en la personalidad, ¿no? Te pones muy furioso o muy eufórico, por la pérdida de la función metabólica hepática, y esto es debido a la hiperamonemia y también la respuesta inflamatoria, que es lo que causa la encefalopatía hepática, donde van a causar alteraciones del sistema nervioso central. El cuadro clínico, tal cual dice la definición, alteración del estado mental, signos neuromusculares como incoordinación, podemos tener incluso mielopatía hepática y algunos debutan como síndrome parkinsoniano. Pero lo más importante es la disminución del nivel de conciencia y alteraciones del intelecto. El diagnóstico lo realizamos por medio clínico, podemos utilizar la escala de Westhaven, que es la que nos incluye en la guía y la más fácil. Podemos realizarlo por imagen, donde vamos a ver que nuestro paciente tiene disminución del estado de conciencia, alteración del intelecto, le hacemos un TAC y no vemos sangre. Entonces decimos, no se vació. Y también que tenga asterixis. Entonces vemos que las infecciones son el presentante más común de la encefalopatía hepática. Entonces, etiología principal de la encefalopatía hepática, infección. Vemos que en los pacientes hospitalizados con infecciones tienen 5 veces más riesgo de presentar encefalopatía hepática que el resto de las personas, sí, con cirrosis, pero que no están infectados. Entonces, otra razón más para dar esa ceftriaxona. El tratamiento, vemos que es la corrección de los desencadenantes, o sea, limitando la infección, dieta con menos proteínas y ahí dando el fármaco que es lactulosa, y también antibióticos. Los antibióticos, vemos que se recomienda, por ejemplo, neomicina, hasta 6 gramos al día, que no hay problema porque neomicina no se absorbe, entonces se va a llevar nada más la microbiota intestinal. Podemos dar también metronidazol y hasta vancomicina, ¿no? Pero obviamente esto ya nos va a causar otro tipo de enfermedades. También se puede utilizar rifaximina, pero queda como segunda elección. Y también se puede dar la famosísima LOLA, L-ornitina, L-aspartato, para disminuir los niveles de amonio. Pero el principal, ya saben, es lactulosa. Después podemos dar segunda elección, tratamiento antibiótico base en neomicina o metronidazol. Si no, podemos utilizar rifaximina y como complemento L-ornitina, L-aspartato. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la escala de Westhaven, donde vemos que, por ejemplo, el paciente normal es aquel que tiene un estado de conciencia sin anormalidades, una función intelectual sin anormalidades, cambios en la personalidad sin anormalidades y alteraciones neuromusculares sin anormalidades. Lo importante viene después. Por ejemplo, un Westhaven 1, pues aquel que tiene, por ejemplo, un patrón invertido del sueño, o sea que ya no duerme o duerme demasiado. Podemos tener alteraciones del cálculo donde ya no podemos sumar y también tenemos asterixis en grado 1, pues ya empezamos a tener asterixis. Un Westhaven 2 es aquel que ya está con bradixiquia, bradilalia, o sea que ya como que te habla más lento, ya se tarda muchísimo en responderte o de plano está medio letárgico. Incluso puede tener desorientación del espacio y el tiempo y tiene mayor nivel de asterixis y empieza con hiperreflexia o incluso dificultad para hablar, de ahí que la respuesta lenta. En el Westhaven 3 o cambios severos es el que ya está somnoliento o confuso. Esta ya no puede ni sumar ni restar, ya no sabe dónde está, ya empieza a tener datos de paranoia, de ira, y empieza a tener clonus, rigidez, nistagmus y Babinski. A partir del grado 3 ya no hay asterixis, ya está más rígido. De aquí que se empiece a parecer más al Parkinson. Y el 4 es aquel paciente que está en estupor o inconsciente. Este paciente que está tirado en cama, está súper amarillo, ya le hablas y no te responde. Entonces, que incluso puede tener midriasis y opistótonos, ¿sí? Pues ya está, pero mal. Finalmente, cuando lo que veíamos del síndrome hepatorrenal, cuando hacíamos el diferencial y veíamos una creatinina de más de 1.5. Entonces, el síndrome hepatorrenal es la deficiencia renal asociada a cirrosis hepática y ascitis, otra vez con creatinina mayor de 1.5. Podemos tener el tipo 1, que es espontáneo, y el tipo 2, que es progresivo. La clínica va a aparecer con un paciente que, aparte de su ascitis, va a llegar con oliguria, puede tener una progresión de una enfermedad renal crónica, y lo más importante, una baja eliminación de sodio urinario, o sea, va a tener menos de 10.000 equivalentes. El tratamiento, vamos a darle albúmina,
Terlipresina porque pues nos habla de que nuestro paciente igual va a tener aumento de la presión en la vena porta. Entonces terlipresina porque estamos previniendo varices esofágicas. Si tenemos un child pug menos de 12 puntos, le podemos dar tip. O sea que un child pug menos de 12, pues ya de todas formas es no sé, pero lo importante es que todavía nos da chance de que le demos una terapia o que no lo dejemos completamente desahuciado, sino que le podemos hacer el TIPS. Si ya es más de 12, pues ni modo, ese hígado ya no sirve, entonces trasplante hepático sería lo mejor. Tenemos el algoritmo donde tenemos un paciente con insuficiencia hepática crónica. Tenemos manifestaciones neuropsiquiátricas por Westhaven. No lo tiene, entonces es un Westhaven probablemente de 0 o a lo mejor de 1, ¿no? Pero nos falla a nosotros en clínica. Bueno, entonces, pruebas neuropsiquiátricas o electroencefalograma positivo no, pues entonces es una insuficiencia hepática y ya. Sí lo tiene. Bueno, entonces es una encefalopatía hepática mínima y le vamos a dar lactulosa 30-45 mililitros cada 6 a 8 horas. Vemos aquí entonces, por ejemplo, segunda elección de homicida y metronidazol, ¿no? Sí, por el contrario, sí tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, o sea, Westhaven de 1 para arriba. Entonces, vamos a ver si tenemos un diagnóstico alternativo más durable. Sí lo tiene, ¿cuál puede ser? Que tuvo meningitis, que nuestro paciente más bien tiene una deprivación por etanol, entonces pues esto se va para otro lado. No, entonces sí tenemos una encefalopatía hepática manifiesta. Entonces vamos a buscar factores precipitantes como vimos del principal, infección, pero también puede ser por deshidratación en muchos casos, anormalidades electrolíticas, o que nos pasemos de sedantes, hipnóticos o narcóticos, ¿no? Porque pues estos pacientes, como se ponen agresivos, pues los drogan. Incluso menciona hasta constipación o una dieta rica en proteínas, por eso la bajábamos. Bueno, ya identificamos el factor desencadenante. Tiene un gran cefalopatía 1 o 2, otra vez lactulosa. Ya está peor. Lactulosa, que es por vía nasogástrica, si es 3 o 4, y también se le da en enema. Si esto no funciona, aparte de la lactulosa, le agregamos neomicina, metronidazol o rifaximina, como vimos anteriormente. Entonces, vean cómo vimos hoy, pues como 4 o 5 días de práctica clínica, pero lo importante ya lo revisamos. Entonces, dejen de ver este video porque aquí vienen muchísimos temas que sí se van a preguntar sí o sí y que ustedes incluso pueden encontrar fácilmente en un área de urgencias. Estoy seguro de que ya los han tratado y ahora saben por qué hicieron esas cosas. Caso de que su presidente no les haya dicho. Entonces, nada más cargar. Saben, síganos en las redes sociales. Seguimos subiendo mucho material aquí para que sigan viendo los cuestionarios y sigan practicando. Ya cada vez se acerca más su examen o probablemente ya estemos en las últimas rectas finales. Entonces, no se preocupen, ustedes sigan estudiando, sigan aprendiendo, pasen los puntos señalados y van a ver que les va a ir muy bien en su examen. Nada más que agregar. Suscríbanse y adiós.